Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. A lo mejor alguien nos está escuchando hoy en esta mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor. Es un gozo, es una alegría, pero también es una responsabilidad tan grande para nosotros, los que predicamos la palabra de Dios. Bueno, hoy este domingo sabemos que fue cuando el Señor resucitó, cuando el Señor se levantó de los muertos, y es por eso que tenemos vida eterna. Vamos a hablar sobre la resurrección del Señor, el fundamento, la base, el cual nosotros vamos a estar estudiando ahorita rápido, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, y le vamos a dar lectura del verso 12 al 23, rápidamente. Vamos a leer. Pero si predico de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que nos guíe y que Él tome el control de este momento. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu glorioso y grande nombre en esta mañana. Padre, gracias por la vida que tú nos has concedido hoy, poder disfrutarla al lado de nuestra familia. Pero Padre, hoy vamos a recordar, porque es un recordatorio de todo lo que se predica, tu palabra, Señor. Vamos a hablar, oh Padre precioso, de que un día mi amado Señor y Salvador vino a este mundo para morir, para dar su vida, pero también resucitó con poder, con autoridad, por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por esta grande bendición. Gracias, oh bendito Dios. En esta mañana toma en tus manos la vida de cada uno de los oyentes, aunque es virtual esta predicación, Señor, que podamos cada uno de nosotros analizar, guardar y ponerlo en práctica. Señor, toma este momento, toma mi vida, toma, Señor, mis pensamientos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Pues realmente dice el apóstol Pablo, hemos leído algunos versículos de la primera carta a los Corintios. Aquí el apóstol Pablo da unas razones acerca de esta magna verdad desde dos perspectivas. ¿Cuáles son esas dos perspectivas? La negativa y la positiva. Dice, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué? Sí. La positiva, ahora bien, si Cristo ha resucitado, entonces ¿qué? Como si fuera a decir, si el sol no fuera a levantarse o no fuera a salir hoy de nuevo, ¿qué sucedería? ¿Qué iba a suceder? ¿Qué sucedería? Pero el sol, dice, se ha levantado o ha salido y se hace evidente por sí mismo, porque podemos ver el nuevo día que el sol sale y con sus rayos realmente alumbra todo el planeta, toda nuestra vida. Él es el que nos da el calor, todo, pero pues realmente vemos que fue maravilloso que un día el Señor naciera en un pesebre. Gran de gozo hubo en ese tiempo, en ese momento, cuando el Maestro nació en un pesebre. Hubo grande gozo cuando fue anunciado que el Señor había nacido. Es un gran gozo oír que el Señor Maestro nació
humildemente en un pesebre ahí en Belén. En su predicación la gente pues se gozaba, la gente realmente se gozaba porque había sanidad, había liberación, había perdón. Cuando el maestro predicó el evangelio, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, sus discípulos pues realmente ellos estaban con él en esos momentos, pero cuando él murió fueron esparcidos, cada quien fue por donde más pudiera ir, pero fue un día pues realmente triste, un día en cual pues aún los discípulos cuando iban camino a Emaús, ellos iban platicando entre sí, pues decían aquel varón poderoso en palabras y en hechos, y pues ellos decían todo acabó ahí, todo terminó ahí en la cruz, todo terminó. Pero realmente algo tan maravilloso, lo más maravilloso no fue que el Señor lo clavaron en la cruz, que es parte de todo este fundamento de nuestras vidas, hermano, pero lo más maravilloso fue cuando ellos fueron, las mujeres fueron al sepulcro y hallaron vacío el sepulcro. Ese fue lo más maravilloso, lo más grandioso que pudo haber sucedido. Aparte de todo lo que hemos dicho, hermanos, su nacimiento, la predicación del evangelio, el maestro decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, está aquí entre nosotros, entre ustedes. Su muerte fue realmente algo espantoso, su muerte fue algo que pues realmente él pagó el precio que nosotros debíamos, pero lo más maravilloso, lo fundamental, la base de nuestra fe, el cual nosotros estamos fundamentados, es la resurrección de Jesús. Esa es la base, ese es el fundamento. El apóstol Pablo decía, yo predico a Cristo crucificado y resucitado, porque no quedó en la tumba. Por eso decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué? Pues ¿qué hago yo? Pues ¿a quién sigo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy hablando aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué tengo este libro? ¿Sí? Pero si Cristo resucitó, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Sí? Vemos como si fuera a decir, el sol, si no fuera hoy a levantarse, si un día no saliera el sol, mis amados hermanos, todo el tiempo fuera oscuridad, todo el tiempo, ¿sí? Vamos a ver unas cosas en estos versículos, hermanos. Dice, si Cristo no resucitó, ¿sí? Si Cristo no resucitó, entonces él mismo, dice, el mismo testimonio de Cristo era falso, ¿verdad? Si no resucitó, porque él decía, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero no hablaba del templo hecho de manos de hombres, él hablaba de su cuerpo. Entonces el testimonio del Señor sería falso, porque realmente él mismo dijo que él iba a resucitar, ¿sí? Entonces también sus discípulos fueron totalmente engañados, ¿sí? Porque ellos predicaban, ellos hablaban de que el Señor iba a resucitar. Bueno, eso lo encontramos en Hechos, ahora sí, en Hechos 4:2, cuando el apóstol Pedro, ¿sí? Dice, hablando a ellos, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, si Jesús no resucitó, entonces también los discípulos pues fueron engañados, hubieran sido engañados. Pero ahorita vamos a ver. Entonces también la iglesia cristiana, o sea, la iglesia es una gigantesca o un gigantesco fraude, porque si el Señor no resucitó, entonces nosotros ¿qué hacemos como iglesia, hermanos? ¿Qué hace usted que forma parte de la iglesia? ¿Qué hace usted si su fundamento, si la base de su fe en dónde está? ¿Sí? Si Cristo no resucitó, entonces ¿por qué estamos nosotros formando un cuerpo? ¿Sí? Entonces la experiencia cristiana es un gran engaño también. Si Cristo no resucitó, si Cristo no se levantó de los muertos,
entonces también la experiencia cristiana, nuestra vida, todo lo que decimos que somos, todo lo que decimos que realmente ha hecho Cristo en nuestras vidas, entonces es un engaño. ¿Cómo realmente si Cristo no resucitó? Si usted también no tiene una nueva vida, entonces, ¿qué hay? Debe de haber una nueva vida. Ahorita vamos a ver en estos versículos, hermanos. Dice, entonces, los que creyeron en la inmortalidad han estado viviendo en un paraíso de insensatos, de mentira. Entonces somos los más miserables de todos los hombres, si Cristo no resucitó. Aquí lo vemos en el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo murieron, perecieron para siempre. En el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Todo es vano si Cristo no resucitó, si Cristo no se levantó, si Cristo no dejó la tumba, pero Él se levantó. Ahora vamos a ver, ahora bien, Cristo ha resucitado, se ha levantado. El apóstol Pablo hace una exclamación, dice, ahora bien, Cristo ha resucitado, se ha levantado de los muertos. En el versículo 20, mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hermanos, a veces nosotros no alcanzamos a comprender o a entender o a vivir lo que realmente es Jesús en nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo dice que realmente era como un timbre de gozo hay en este grito, es como el que toca la trompeta de la victoria. Ahora bien, Cristo ha resucitado y los cimientos, dice, del infierno han sido sacudidos. El sol ha salido en toda su fuerza y esplendor, y las tinieblas, ¿sí? Sacudido, dice, y el sol ha salido en toda su fuerza y resplandor. Las tinieblas, ¿sí? Y ha traído salud, belleza con sus rayos sanadores. Ahora bien, Cristo ha resucitado. Entonces nuestra predicación no es vana. Entonces nuestra predicación es con poder, con autoridad. Porque Cristo vive y Él está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. En Mateo 28, entonces nuestra predicación no es vana, como dice ahí en el 13, porque si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra fe. No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido usted que siga a alguien que no, después va a terminar desilusionado, va a terminar pues realmente como empezó. Pero Cristo resucitó, Cristo se levantó de los muertos, mas ahora Cristo vive y está a la diestra del Dios Todopoderoso. Y la tumba, cuando las mujeres fueron a ver, dijeron que pues no está. Él ha resucitado, Él se ha levantado para darnos vida y vida abundante, hermanos. Ahí, entonces, nuestra predicación no es vana. 18, San Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos ha dado ese poder, esa autoridad. El poder radica en que Jesús resucitó. Por eso predicamos a Jesús. ¿Sí? Si no, no hablaríamos. Entonces, ahora bien, Cristo ha resucitado. Entonces nuestra fe no es vana, hermanos. Nuestra fe no es vana, está fundado en alguien que está con nosotros todos los días de nuestras vidas.
dice, si Cristo no resucitó, vana es la predicación, pero Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive, y si usted no lo cree, ese es problema de usted, pero el Señor resucitó. Si usted no vive de acuerdo al Evangelio, ese es el problema también de usted, hermano. Pero el Señor resucitó. Si usted sigue buscando, ¿sí?, entre los muertos al que vive, pues nunca va a encontrar entre los muertos, porque Él vive. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, entonces nuestra fe no es vana. Nuestra fe descansa en la resurrección de Jesús, en la resurrección del Maestro. Entonces no estamos ahora en nuestros pecados. Ya no vivimos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Aún estamos en nuestros pecados? ¿Aún vivimos? Pero no, mis amados hermanos, Jesús resucitó, murió, pagó el precio, ¿sí? Quedó satisfecho el Padre por la muerte del Señor en la cruz. Él pagó, Él se entregó, Él dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, pero no quedó ahí, no quedó ahí el Señor, sino que resucitó y ahora vive, y vive para siempre, y vive en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por eso, en la base de nuestra fe, la base de nosotros descansa nuestra fe, es en la resurrección del Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos, usted cuando predique que Jesucristo nació, Jesucristo predicó el Evangelio, las buenas noticias. Cristo fue arrestado, Cristo fue vituperado, Cristo murió en la cruz. Cristo no quedó en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Esa es la base de nuestra predicación. Ya no estamos en nuestros pecados, ahora vivimos porque Cristo vive. Él ha pagado el precio. Es algo hermoso esto, hermanos. Vamos a ver. Dice, entonces los que han dormido en Cristo no han perecido. No han muerto como los animales que mueren y ahí se acaba, no. Ellos duermen. Ellos en estos momentos duermen. Entonces también los que durmieron, dice, en Cristo perecieron. No, están dormidos. Nuestros hermanos solamente se nos han adelantado. Un día estaremos también con ellos. Un día veremos cara a cara al Maestro. Un día estaremos ante la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios vivo. Entonces, por eso nosotros, dice en el 23 de capítulo 15 de Corintios, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo fue las primicias, el primero que resucitó. Nosotros vamos a hacerlo cuando Él venga. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, vamos a leer, porque si creemos que Jesús murió, sí creemos que Jesús murió. ¿Usted cree que Jesús murió? ¿Sí? Bueno, y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Entonces es algo hermoso, es algo que nosotros debemos realmente gozarnos. Sabemos que estamos en un tiempo difícil. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero el Maestro resucitó. El Maestro vive y vive para siempre. Amén, hermanos. Bueno, si aquellos que no han escuchado, vamos a ver realmente la palabra de Dios. Entonces, no somos
de todos los hombres los más miserables. No somos. Dios mío, ayúdanos a entender, a comprender lo que realmente, ¿sí? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero no, hermanos, pero no. Porque esperamos a un Dios vivo, a un Dios que resucitó, a un Dios que se levantó, a un Dios que vive. Él dijo, me voy, pero vendré por ustedes. Un día vendrá el Señor, un día vendrá por su pueblo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, dice la palabra de Dios. Los que creen, los que reciben, los que viven conforme a la palabra del Señor. Ahora podemos ver que realmente Cristo resucitó y esa es la base, ese es el fundamento, hermanos, de nuestra fe. Sí, ahí debe de anclarse, ahí debemos de descansar, ahí debemos de fortalecernos. Cosas maravillosas fueron en la vida del Señor, su nacimiento, su predicación, en su muerte, pero lo más maravilloso fue cuando Él resucitó. El apóstol Pablo eso es lo que predicaba, la muerte del Señor, pero no quedó ahí, sino que Él resucitó. Él decía, hermanos, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección? ¿Cómo dicen que no? Entonces Cristo no resucitó, Cristo no vive. Cristo dejó la tumba vacía, pero muchos no creen. Sí, cuando la mujer estaba llorando ahí, había un ángel que le decía, pues ¿a quién buscas? Y ella decía, pues si tú te lo has llevado, dime dónde para ir a ungirlo, para ir a... No, Él no está aquí. Él ha resucitado. Él vive y vive para siempre. Por eso, hermanos, la base de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Todo el compendio de la Biblia habla de Jesús, de su muerte, de su nacimiento, de su muerte y de que Él resucitó, la resurrección de Jesús. Los discípulos, el Señor Jesús les dijo siempre que Él se iba a ir, que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Y por qué no se acordaron? Se les olvidó, como a muchos de nosotros se nos olvida que Jesús vive y vivimos como queremos. Y queremos como vivimos, no vivimos realmente como... No, realmente Dios nos está viendo, Jesús nos está viendo. Él camina al lado de nosotros, va al lado de nosotros. Y nosotros vivimos como si el Maestro no viviera. Vivimos realmente preocupados, afanados por las cosas de este mundo, sin prepararnos para la venida del Señor. Hermanos, en esta hora vamos a orar. Si realmente usted cree que Jesús resucitó, si no le ha recibido a alguien que nos escucha que no ha recibido a Jesús, reciba a Jesús en su corazón. Pero si usted ya lo recibió y si no vive de acuerdo a lo que usted realmente es, pues es el tiempo. Es el tiempo de ponerse a cuentas y decir, Señor, hago un compromiso contigo. Ahora es como tú quieras, Señor. Ahora es como tú digas. Siempre decimos, mis amados hermanos, Señor, hágase tu voluntad, pero terminamos haciendo la nuestra. Sí, no vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Vamos a orar, mis amados hermanos. Entonces, Cristo no quedó en la tumba, resucitó. Grábese bien en su corazón, en su mente, en su ser, que Él vive y vive para siempre. Ya no va a morir más, Él vive eternamente y para siempre. Entonces esa es la base, ese es el fundamento de nuestra fe. Ahí debe de descansar. Señor, si hoy parto, voy a estar contigo. Si hoy me voy a estar contigo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque hoy en esta mañana queremos agradecerte porque un día enviaste a tu Hijo, primero a nacer en un pesebre, humildemente. Él en 3 años predicó la buena nueva, la noticia que el reino de los cielos estaba entre los hombres. Él murió clavado en la cruz porque tú exigías un pago
por el pecado de la humanidad. También Él no quedó ahí en esa cruz, fue sepultado, pero Él resucitó y Él vive para siempre. Esa es la base, ese es el fundamento en cual hoy podemos llegar a ti y entrar al lugar santísimo por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias por este pequeño momento, Señor, gracias por la vida de cada uno de los oyentes, que realmente nosotros podamos, Señor, ver eso. Oh bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.